En este momento cederemos el uso de la palabra para el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, quien emitirá un mensaje con motivo del 20º aniversario del Instituto Electoral. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos, todavía un par de minutos. Buenos días a los distinguidos integrantes del Presidium. Saludo con mucho afecto y agradecimiento al señor secretario general de Gobierno. Le pido que le transmita al señor gobernador Alejandro Tello el agradecimiento por el trabajo y el acompañamiento respetuoso, tanto de la autonomía como de la independencia del propio Instituto Electoral de Zacatecas y de las autoridades en el Estado del Instituto Nacional Electoral en los procesos pasados, y la invitación convencida de que así ocurrirá, de que trabajemos juntos para que la elección más grande de la historia en el país, en efecto, y con una concurrencia nunca antes vista de elecciones locales, pueda transcurrir como hemos realizado, como lo hemos realizado, como hemos venido trabajando para que ocurra, como un eslabón más en el proceso de construcción de la democracia. Saludo con mucho afecto y agradecimiento a los titulares, tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo del Estado, a las y los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a su presidente. Muchas gracias, Virgilio, por recordar en este espacio académico a mi padre, que tenía tantos afectos, buenos amigos y sobre todo, digamos, depositario de mucha generosidad en el estado de Zacatecas. Saludo con mucho afecto a todas las distinguidas personalidades que se encuentran presentes, a la expresidenta, expresidentes del Instituto Electoral, magistrados del Tribunal Electoral local, diputadas, diputados, a nuestro delegado, por supuesto, a los funcionarios y funcionarios electorales tanto del IES como del INE. A lo largo de casi 30 años, los mexicanos hemos logrado configurar un sistema democrático plural y cada vez más competitivo. La crisis electoral de 1988, que derivó en la mayor situación de riesgo del sistema político mexicano de la era moderna, provocó una transformación política e institucional sin precedentes que modificó tanto la forma de ejercer los derechos políticos como a las instituciones que existían y procesaban esos derechos. Los múltiples cuestionamientos de la sociedad y los partidos a las elecciones de ese año claramente trascendían la famosa caída del sistema, que en realidad fue un sistema que se cayó en el sentido no de caerse, sino de silenciarse, y fueron determinantes para la posterior definición de los aspectos que poco a poco, reforma tras reforma, se han convertido en los verdaderos pilares de la credibilidad del sistema electoral mexicano. Sociedad y partidos criticaron que el gobierno participara en la organización de las elecciones, la arbitrariedad con la que se conducía, la falta de equidad, el uso electoral de los recursos públicos y la opacidad en las decisiones y especialmente en la difusión de los resultados electorales. Cada uno de esos factores poco a poco se fue resolviendo. Las elecciones que hace 30 años constituían probablemente el principal de los problemas que existían en el país, no el único, pero uno de los fundamentales, hoy en día ya no son tales. Las elecciones no son un problema. Cada reforma fue traduciendo los reclamos en procedimientos o instituciones que le dieran certeza, imparcialidad y credibilidad a nuestras elecciones. Y desde la Constitución se establecieron las bases para que se desarrollara un modelo federal de elecciones. La Constitución, en efecto, estableció los fundamentos para que en cada entidad se llevaran a cabo los acuerdos políticos que permitieran diseñar sus propias instituciones electorales en compatibilidad con lo establecido en el ámbito federal. Así, con un modelo electoral federalizado, desde finales de los años 90, se confeccionó la institucionalidad que nos permitió acceder a la transición y desmontar las bases del sistema de partido hegemónico, instaurando con ello un sistema de derechos y libertades. Con la reforma de 2014, el modelo electoral federal fue sustituido por un complejo sistema nacional de elecciones con la intención expresa de estandarizar las condiciones de las competencias electorales locales y de homologar los criterios y procedimientos con los que se aplicaban las leyes y la normatividad electoral en cada entidad.
Se trataba, para decirlo de una nuez, de elevar la calidad de la democracia mexicana a partir de la estandarización de las condiciones de las contiendas electorales locales y federales en todo el país, homologando así los criterios de aplicación de las leyes y fortaleciendo la autonomía y capacidades técnicas de las autoridades locales. Se dio paso a lo que hemos definido y en la práctica instrumentado a un complejo, pero al cabo funcional y pertinente, federalismo de tipo colaborativo entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales de cada entidad. A poco más de 5 años de que se puso en marcha el Sistema Nacional de Elecciones, hemos, me parece, y creo que quien quiera verlo puede objetivamente hacerlo, entregado buenas cuentas a la sociedad mexicana. Todas las fuerzas políticas, sin excepción, se han beneficiado de la equidad de las contiendas y ningún partido o contendiente podría decir, sin faltar a la verdad, que la homologación o la estandarización de las elecciones ha favorecido a un emblema o a una ideología en particular. La autonomía e independencia con la que nos conducimos las autoridades electorales ha contribuido a que el INE a nivel federal y los organismos locales, estatales, electorales, en los comicios estatales, nos hayamos convertido en un ancla de estabilidad política y de paz pública que en democracia debe derivar de la competencia electoral. Hoy la democracia mexicana es un referente internacional tanto por el sistema de fiscalización que se ha diseñado, como por la confiabilidad y actualización del padrón electoral y las múltiples medidas biométricas de la credencial para votar, por la fórmula empleada para impulsar y garantizar la paridad de género en los órganos legislativos y en los órganos de gobierno municipal, por las medidas para incorporar a las minorías y a los sectores vulnerables en el proceso de recreación democrática que suponen las elecciones y por la estrategia utilizada para, sin recurrir a la censura como algunas sociedades han optado por, evitar que la desinformación que cursa en las redes sociales dañe la credibilidad de nuestras contiendas electorales. El sólido entramado institucional que se ha logrado desarrollar ha posibilitado que fenómenos como los gobiernos divididos o la alternancia, tanto a nivel federal, estatal y municipal, hayan adquirido carta de naturalización en nuestro país. Y vuelvo a insistir en un punto: no hay una sola fuerza política que pueda decirse la beneficiaria única de esta profunda transformación política que ha ocurrido en el país en los últimos años. Todos los partidos políticos en el último lustro han ganado y perdido elecciones, y todos deben ser conscientes que quien gana no lo gana todo, ni de una vez y para siempre, y quien lo pierde no queda excluido, como debe ocurrir, por cierto, en democracia, no quedar excluido de la contienda política electoral hacia el futuro. Y todos estos logros son el resultado de una aceitada maquinaria que hemos venido construyendo y paulatinamente perfeccionando en una lógica sin duda de ensayo y error y sin desconocer los muchos ámbitos de oportunidad que todavía tenemos hacia adelante. El circuito de colaboración que hemos modelado año tras año ha contribuido a la equidad en las contiendas en las 32 entidades federativas y aporta suficiente evidencia empírica para reiterar que la democracia es, como nos gusta sostener, una obra colectiva y que por lo mismo también nos toca a todas y todos cuidarla y defenderla. En 5 años, el INE y los organismos electorales de cada entidad, como en el caso del IES, hemos venido cumpliendo una serie de delicadas tareas que son indispensables para el goce y disfrute de los derechos ciudadanos, así como para la recreación pacífica y democrática de nuestra intensa pluralidad política e ideológica. Una pluralidad que se recrea elección tras elección y que, lejos de ser, como algunos suponen, un ámbito problemático para la convivencia democrática, constituye, por el contrario, su principal riqueza. Por ello, hemos sostenido insistentemente que la institucionalidad democrática le cambió la fisionomía política a nuestro país y ha garantizado, sin importar la fuerza política que gobierne, el ejercicio de los derechos fundamentales y la legitimidad de quienes han accedido a los poderes públicos con base en los votos emitidos en las urnas. El derecho a la identidad,
el vigor con el que se expresa el pluralismo en todo el país, la transparencia que se le ha dado al dinero que se invierte en la política, la incesante y hasta creativa en el mejor de los sentidos, defensa de la paridad de género y de los derechos de las minorías y sectores vulnerables para que participen en el desarrollo de las elecciones, como también en la competencia electoral, son todos ellos factores que hablan de las contribuciones que el INE y los organismos electorales han ofrecido a la vida democrática en nuestro país. Por todo ello, permítame concluir celebrando el 22º aniversario de la creación del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y agradecer el profesionalismo del personal que lo integra, sus consejeras, sus consejeros, su presidente en primera instancia, pero todas y cada una de los funcionarios de dicho instituto que permiten que sea un ancla de estabilidad política y por lo tanto de convivencia pacífica en materia electoral y de todo lo que se deriva. Porque si alguien piensa que la responsabilidad nuestra es solamente crear condiciones de estabilidad política, se olvida que sin esta no hay posibilidad de que exista estabilidad social ni estabilidad económica. En suma, no quiero, como dicen ahora los jóvenes, ¿no?, nuestros hijos, spoilear la intervención que tendré en unos minutos más y que generosamente he sido invitado a presentar, pero sí déjenme terminar diciendo lo siguiente. Estos 22 años, la celebración de estos 22 años, es un buen pretexto y la mejor manera de recordar que la democracia ha sido una obra y una construcción paulatina, gradual, con una lógica sedimental en la que poco a poco se van afianzando conquistas en clave democrática, conquistas que se traducen en un ejercicio más robusto de los derechos y libertades políticas y que al final, a pesar de ese gradualismo, ha transformado radicalmente al país. Olvidarlo puede constituir la manera más fácil de perder de vista aquello que debemos defender y eventualmente invocar, en ocasiones, y sería lo más lamentable, sin ningún tipo de resistencia, regresiones democráticas que, como hemos visto a partir de lo que ocurre a lo largo y ancho del mundo, y esto ya es una cuestión nada más de los países, como se decía en el pasado, con democracias en consolidación, sino también de democracias añejas y consolidadas, constituye un verdadero desafío para esa conquista civilizatoria que fue apostar por la democracia como la mejor manera de que las y los ciudadanos ejerzan su libertad política y puedan cambiar a sus gobernantes sin derramamiento de sangre, es decir, de manera pacífica. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades al IES. Agradecemos sus palabras, doctor Lorenzo Córdoba. Y antes de dar comienzo a la conferencia del doctor Lorenzo Córdoba, queremos agradecer la presencia de las consejeras y consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y daremos la bienvenida a quienes nos acompañarán ahora para integrar este presidium.
Zacatecas. La maestra Mónica Ley García Flores, directora de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. La licenciada Rocío Posadas Ramírez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. La doctora María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. En este momento cederemos el uso de la voz al doctor Lorenzo Córdoba Vianello para escuchar su conferencia Balance del Sistema Nacional de Elecciones, una reflexión a 5 años de la reforma electoral. Muy buenas tardes ahora a todas y todos ustedes. De nuevo, un saludo con mucho afecto al Presidium y a todas y cada uno de ustedes. Quisiera retomar el hilo de la intervención previa. Perfecto, gracias. Señalando, tengo una presentación que tal vez ayudará a ilustrar mi intervención. Bueno, ahí está. Comenzando justo con aquello que hace unos momentos mencionaba, y creo que es particularmente importante reflexionar sobre el punto. Parto de una premisa: quien desconoce la historia reciente difícilmente va a poder entender la lógica de lo que hoy tenemos, de las construcciones institucionales que hoy tenemos, y en consecuencia difícilmente podrá tener claridad de hacia dónde debemos orientarnos. Así pasa con la materia electoral, sobre todo cuando no podemos nosotros hablar de un momento único en nuestra historia en la que el proceso de democratización haya cuajado y defina en este sentido un antes y un después. Nuestra transición a la democracia es una transición atípica, no tiene nada que ver, para decirlo de alguna manera, con otras transiciones que han servido de modelos para quienes han estudiado este tipo de fenómenos. Pienso, por ejemplo, en la transición española o en la transición chilena, que tienen claramente un momento fundacional: los pactos de la Moncloa y la emisión de una nueva constitución en 78, como ocurrió en España, o bien el plebiscito del no, que dio como origen a una transformación radical del sistema político chileno. La transición mexicana es una transición desde este punto de vista atípica. Claro que se pueden encontrar momentos detonadores, digámoslo así, que comenzaron a abrir la puerta, digámoslo así, de esta ruta democratizadora que poco a poco, paulatinamente, fue abriéndose. Probablemente desde este punto de vista la reforma de 1977 de don Jesús, empujada por don Jesús Reyes Heroles, pueda considerarse por muchos como el punto de partida de esta evolución institucional. Hay quienes se encuentran en los movimientos sociales, estudiantiles, sindicales de los años 60 e incluso de las luchas guerrilleras, un momento de crisis, de agotamiento de un sistema político que constituye el inicio de una serie de cambios que se irían articulando en las décadas siguientes. Pero más allá de discutir cuándo arranca este proceso, lo que sí es cierto y me parece absolutamente incuestionable, pero es lo que me parece, nuestra transición es el producto de una larga evolución histórica que ha venido atendiendo a lo largo del tiempo a una serie de necesidades particulares de apertura política, de maximización de libertades y derechos políticos, de creación institucional y de construcción de mecanismos de certeza que nos permitieran inocular una profunda, lastimosa, pero ahí siempre presente base de desconfianza que en buena medida explica la razón de ser o constituye la razón de ser del sistema político mexicano que hoy tenemos. Desde este punto de vista, y de manera particular en un contexto como el que hoy ocurre, en donde hay, digamos así, pretensiones de parte de algunos de reescribir la historia de nuestra democracia y asumirla o resumirla a un momento
digámoslo así, a un momento que constituye una especie de parteaguas que nos permite decir que antes no había democracia y después lo hay. Me parece importante reivindicar desde este punto de vista una visión evolucionista de nuestra transición. Hay, en efecto, algunos, no sé, aspirantes a intelectuales orgánicos, no sé cómo llamarlos, que han venido pretendiendo, vendiendo la idea de que antes del 1 de julio de 2018 no había democracia y a partir de esa fecha trascendental, sin duda, en nuestra vida política, hoy tenemos un sistema democrático. Me parece que hacer eso, asumir esta visión creacionista de la democracia en nuestro país, significa no solamente, digámoslo así, dejar de tomar en cuenta décadas de evolución que han venido de luchas sociales, que han venido plasmándose y cristalizándose en distintas reformas electorales, sino además faltar el respeto a muchos de los protagonistas icónicos de esas luchas que a lo largo, insisto, de muchas décadas se han venido poco a poco instrumentando. Plantear eso implicaría, digámoslo así, faltar el respeto a esa decisión histórica. Solo para poner un ejemplo, en septiembre de 1988, públicamente tomada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los muchos nombres que se articulan como, digamos, protagonistas icónicos, decía, de estas generaciones de mexicanas y mexicanos, de actores políticos, de intelectuales, de miembros de la academia, de periodistas, de organizaciones de la sociedad civil y por supuesto de partidos políticos que fueron conformando ese gran pacto social que hoy nos tiene en donde estamos. Sería faltar al respeto a quien como Cuauhtémoc Cárdenas en aquella tarde en el Zócalo, en medio de una grave protesta por las irregularidades del proceso electoral de 1988, frente a quienes llamaban a tomar Palacio Nacional, optó por la ruta institucional y democrática. Esos son los momentos que han constituido esta historia y son los momentos que si no partimos del análisis de nuestra democracia desde una perspectiva evolucionista, simple y sencillamente serían borrados de un golpe del análisis de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Aquí se cita a Arnaldo Córdoba, permítame citarlo, pues digamos como alumno también, como muchos que están en esta sala, que fui de él. Decía Arnaldo Córdoba que la historia es maestra del pasado en el presente y que es indispensable para poder orientar nuestra dirección futura. Creo que si no entendemos de dónde venimos, como para poder evaluar en dónde estamos y qué nos falta por recorrer en clave de fortalecimiento y consolidación democrática, corremos el riesgo de equivocarnos. Desde este punto de vista, creo que para poder invocar un camino de fortalecimiento democrático hay que ser refractarios a las posiciones creacionistas y asumir ineludiblemente una posición evolucionista de nuestra democracia y que nos permita entender el momento en el que hoy estamos justamente como uno más de una larga historia que en el futuro servirá, insisto, como una capa sedimental más para construir un futuro mejor. No sé si el 1 de julio comenzó una nueva etapa del país. Ojalá y así lo sea. Ojalá y esta nueva etapa sirva para resolver los grandes problemas nacionales que todavía aquejan y lastiman a nuestra sociedad. La profunda desigualdad, la pobreza dilagante, la corrupción, la impunidad como elementos lacerantes y que han lastimado profundamente a la sociedad mexicana y por supuesto el tema de la inseguridad. Pero esos son problemas que solamente vamos a resolver y debemos resolver en democracia. Ojalá y lo que hoy estemos viviendo sea una etapa que se traduzca en una situación social, económica, pero sobre todo en términos de justicia más equilibrada y mejor para todas y todos. Pero lo que sí es cierto es que 2018 no es el origen en términos democráticos de nada, sino una consecuencia de la evolución democrática que hemos apostado como sociedad y que no es patrimonio de nadie, ni de una persona, ni de un partido, ni de una ideología, sino una construcción colectiva y que, como decía hace unos momentos, colectivamente hoy debemos defender. Ojalá sea el inicio de una etapa mejor para el país
y que esto implica una consolidación y un fortalecimiento de la democracia, pero la democracia no nació el 1 de julio de 2018. No pretendo aquí con ustedes reconstruir algo que muchos otros como José Woldenberg podrían haber hecho y han hecho mucho mejor de lo que yo podría. Es decir, no pretendo aquí reconstruir a partir de las distintas reformas electorales la historia de nuestra transición. Simple y sencillamente permítanme, como un ejercicio de sistematización, tratar de reconstruir eso que muchos otros han estudiado y analizado a partir, es decir, la historia de nuestro cambio político en clave democratizadora, a partir de una interpretación que desde mi punto de vista es así, al menos es original y novedosa. Es decir, cómo en estos últimos 40 años, al menos, hemos cambiado a partir del enfrentar y resolver una serie de necesidades que se nos fueron planteando en el camino para convertirnos en una sociedad en donde las elecciones, como ocurre en democracia, sean la manera pacífica, incluyente y autónoma en términos de libertad política de recrear el poder. Creo que desde este punto de vista, si pensamos que venimos de un sistema político, el que emanó de la Revolución Mexicana, cerrado, vertical y excluyente, refractario a la pluralidad, si se quiere embrionaria, pero que poco a poco en los años 60 y 70 comenzó a multiplicarse, la primera gran necesidad, y a eso se abocaron las primeras reformas electorales, era precisamente traducir o transformar el sistema político en una lógica de inclusión y de representación del pluralismo político creciente en aquella época. A eso se abocaron las primeras reformas, a permitir que para fuerzas políticas que habían sido excluidas y marginadas, por cierto, Valentín Campa acaban de incluirlo en la rotonda, los restos de Valentín Campa acaban de ser incorporados a la rotonda de los hombres ilustres, y creo que es un buen gesto para recordar esa lógica evolutiva a la que he hecho referencia. Fuerzas políticas que estaban excluidas, que no podían competir electoralmente y que no tenían otra alternativa eventualmente más que optar por rutas ilegales, fueron en esta primera etapa incluidas a la lucha política electoral, a la arena electoral, y además se construyeron los mecanismos para que esas fuerzas, si se quiere embrionarias, si se quiere germinales, pudieran tener presencia y participación en los espacios de decisión política, es decir, en el Parlamento. Y la clave para que ello ocurriera, uno de los mecanismos que hoy nos han traído donde estamos, es la tan vapuleada, tan vituperada y tan poco valorada representación proporcional. Por cierto, llama la atención que siempre los partidos en el poder, siempre, sin importar ideología ni color, siempre se plantean en contra de la representación proporcional. La reducción que hoy se está planteando por parte de un destacado senador de la República, de la representación proporcional en la Cámara de Diputados y del Senado, de la lista de senadores de representación proporcional, pues no es nueva, es exactamente igual a la que este senador hoy morenista es exactamente igual a la que presentó hace algunos años Enrique Ochoa siendo presidente del PRI, y que unos años atrás el presidente Calderón presentó en su famoso decálogo en 2009 en ese mismo sentido. Por cierto, pasa lo mismo con la reducción del financiamiento público a los partidos y que quiero poner las manos enfrente. Yo creo, estoy convencido que el financiamiento público hay que defenderlo, pero también hay que racionalizarlo. La cantidad de dinero público que se invierte hoy en la contienda electoral probablemente tiene que repensarse y racionalizarse en los tiempos que hoy corren. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que la propuesta de reducir el financiamiento público a la mitad, que hoy está planteándose y por cierto discutiéndose en estos días en la Cámara de Diputados, es exactamente igual a la que se planteó hace unos años por parte del mismo presidente entonces del PRI, y exactamente igual de la que hace una década presentó el entonces presidente del PAN en su momento. Digamos, solamente lo dejo como un elemento del análisis, y por supuesto como presidente jamás voy a hacer un juicio al respecto, pero qué casualidad que cuando eres el partido mayoritario siempre tienes esta tentación a erosionar las condiciones de la competencia. Lo dejo como una mera anotación al margen, por supuesto muy respetuosa, como suele decirse, ¿no? Pero creo que en este momento, haciendo una revisión histórica, no hay que olvidarnos que uno de los elementos con los que arrancó esta historia fue precisamente la introducción de la representación proporcional, que es el mejor mecanismo en democracias
para permitir la representación del pluralismo. Y el pluralismo en una sociedad como la nuestra sigue siendo una realidad cada vez más vigorosa. Si ustedes piensan en los resultados electorales de las 6 elecciones que tuvieron lugar el 2 de junio de este año, hace unos meses, pues podrán ver que claramente hay un partido mayoritario que además se hizo por la vía legítima y por las urnas de las joyas de la corona en esta elección, las 2 gubernaturas en disputa, la de Puebla y la de Baja California, la de Puebla para concluir el periodo de sexenal y la de Baja California por 2 años. Pero lo que es, si uno observa la votación emitida a lo largo del país de las 6 entidades, encontraremos que la fuerza mayoritaria obtuvo 1.900.000 votos y la segunda fuerza en términos de votación 1.700.000. Si eso no es un país plural, pues no sé qué sea. Y creo que todos los mecanismos de representación de la pluralidad son una manera de fortalecer la calidad democrática de nuestro sistema político. En un segundo momento, la gran preocupación, la gran necesidad después de 1988 fue resolver las condiciones, digámoslo así, y los procedimientos que permitieran que los resultados electorales fueran ciertos y creíbles. A eso se abocó una segunda generación de reformas, a que, como se decía a principios de la década de los 90, el voto pudiera ser realmente emitido y además contara. Que el voto fuera, que los votos contaran bien y que contaran en términos políticos. En un tercer momento, y después de, pues digamos, el ominoso resultado arrojado por el primer ejercicio de fiscalización en nuestra historia, un ejercicio todavía embrionario, muy distante a la fiscalización que hoy se realiza, que fue la realizada en las elecciones de 1994 por el primer Consejo Ciudadano del IFE. Entonces evidenció que el candidato que había ganado la presidencia de la República había gastado 85 de cada 100 pesos erogados, con lo cual, como lo dijo el propio doctor Ernesto Zedillo al tomar posesión, venía de una elección libre, cierta, pero inequitativa. El tema de la equidad en las condiciones de la competencia se convirtió como la nueva necesidad por atender en el proceso de cambio político. Y ellos se abocaron las reformas que siguieron, particularmente la de 1996 y la reforma de 2007 que ya han sido mencionadas en esta sede. Esas reformas se centraron en construir condiciones de equidad, y vale la pena tal vez recordar lo que se entendía la equidad hace 25 años, es decir, la existencia de un piso mínimo igualitario de condiciones para que todos tuvieran posibilidades de competir efectivamente en las elecciones. No quiere decir igualdad total. Hoy, lamentablemente, con una sobreinterpretación, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales hemos reinterpretado a la equidad en muchas ocasiones como si fuera un techo por alcanzar, es decir, una meta por alcanzar, con lo cual la equidad acaba, digámoslo así, identificándose con condiciones de igualdad, y nadie ha dicho que las competencias electorales deban ser igualitarias, deben ser equitativas. La equidad como piso se introdujo por primera vez en 1996 por lo que hace al financiamiento público, y en 2007 para lo que tiene que ver con el acceso a la radio y la televisión. Una última etapa en esta evolución histórica tiene que ver con lo que hemos mencionado acá, con la reforma de 2014 que dio origen al Sistema Nacional de Elecciones que hoy gozamos. Una reforma que tuvo el propósito de recuperar y potenciar todos los planteamientos, las necesidades que se fueron resolviendo en las 3 etapas previas, pero poder introducir una lógica de homogenización y de estandarización de normas, de criterios y de procedimientos en la organización de las elecciones locales y de las elecciones federales. En síntesis, esto es lo que ha, digámoslo así, articulado la atención de estas distintas necesidades, el proceso de cambio político en el país. Déjame por un momento, yo sé que estamos en el aniversario del IES, pero ya le tocará al IES presumir sus logros. Permítame por un momento simple y sencillamente para dar una idea de lo que ha significado en términos de la sobrecarga de actividades para las autoridades electorales, particularmente para la ahora Autoridad Nacional, este último cambio, es decir, la atención de esta necesidad de estandarización y homogenización que supuso la reforma 2014. Miren ustedes, el Instituto Federal Electoral en 23 años de vida tuvo
la encomienda de organizar 18 elecciones federales. Aquí estoy tomando, por supuesto, a las elecciones por tipo de elección. Quiero decir que en las elecciones sexenales, pues hay 3 elecciones, la presidencial, la de diputados y la de senadores, tal como, por cierto, en Zacatecas habrá 3 elecciones locales en el año 2021. Bueno, si se toma este parámetro de cálculo, el IFE organizó 18 elecciones en 23 años. En 6 años, en realidad en 5 años, porque 2014 las elecciones que se realizaron todavía fueron de transición, el INE comenzó a actuar como autoridad nacional y en consecuencia como coorganizadora de los institutos electorales de las elecciones locales hasta 2015. Bueno, en estos 5 años de instrumentación de la reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral ha participado en 198 procesos electorales. 4 federales, los de diputados de 15 y de 18, el de senador de 18, el presidencial de 2018 y 194 elecciones locales. Con las elecciones de Coahuila y de Hidalgo que se realizarán en el próximo año, llegaremos a 200 procesos electorales en apenas 6 años. Esta es, digámoslo así, el desglose, digamos, por tipo de elección de las elecciones en las que ha estado involucrado el órgano rector del Sistema Nacional de Elecciones. Permítame ahora hacer referencia, en esta lógica de balance de estos 5 años del Sistema Nacional de Elecciones, hacer referencia a un dato al que se suele hacer poca referencia y que me parece que es uno de los más importantes para valorar los efectos, digámoslo así, que esta decisión no menor de nacionalizar el sistema y de constituir un sistema, nacionalizar las elecciones y constituir un sistema nacional trajo consigo. No sé si sea consecuencia de la nacionalización, no me atrevería a decirlo, pero evidentemente esto tiene que ver con las condiciones que en los últimos 5 años tienen las y los electores para poder emitir libremente su voto y de las condiciones de equidad en la competencia que tienen partidos y candidatos para poder disputarse el poder político en las urnas. Me refiero al índice de alternancia que me parece que ha sido, y aquí tenemos a 2 universidades fundamentales en el estado de Zacatecas, que deberían ser elementos que propicien análisis incluso a nivel subregional, que todavía me parece están pendientes. En los últimos 5 años, y este es el punto que quiero sostener con ustedes, hemos vivido el periodo de mayor alternancia en la historia política, en la historia democrática del país. Nunca antes en un lustro había habido tantos cambios de ganador de entre un proceso electoral y el siguiente. Evidentemente no quiero decir que esto nos haga más democráticos, porque al final no es la alternancia la condición de la existencia de la democracia, sino más bien la posibilidad de la alternancia. Como nos dice Michelangelo Bovero, y creo que nos dice bien y claro, lo que hace democrático un sistema político es que existan condiciones que permitan la alternancia, pero que la alternancia ocurra o no depende del sentido de los votos de las y los electores. Esto es, las condiciones son las que determinan la democraticidad de un sistema político. Claro, el hecho de que ocurra alternancia, pues es la prueba factible, fehaciente, de que esas condiciones existen. Y el índice de alternancia en este lustro, en este último lustro, vuelvo a insistir, es un índice inédito, que en promedio oscila alrededor del 60%. Es decir, dicho de otra manera, las posibilidades en las elecciones federales, presidente, hemos tenido 3 alternancias en las últimas 4 elecciones, por cierto, en las elecciones que se han organizado desde que el órgano electoral es un órgano que goza de autonomía constitucional. 3 elecciones de 4, el índice de alternancia ahí en los últimos 25 años pues es del 75%. Pero bueno, lo que quiero decir es que en las elecciones de diputados federales, de senadores, de diputados locales, de alcaldes y de gobernadores, la posibilidad de que un partido que ganó una elección vuelva a ganar en el ciclo electoral siguiente es de apenas 4 de cada 10 chances, apenas un 40%. Y si vemos desglosado por tipo de elección, podemos ver, digamos, cómo se distribuye este índice medio de 60%.
En las elecciones federales del legislativo, como pueden ver, si se comparan las dos elecciones que se han realizado en este lustro, en diputados, el índice de alternancia es de más del 57%. En el caso del Senado, el índice se eleva más del 82%. Si se comparan evidentemente quienes ganaron en la elección de 2018 respecto a quienes habían ganado en la elección del 2012. En el ámbito de las gubernaturas, de los ejecutivos locales, el índice de alternancia llega prácticamente al 64%. Dicho en otras palabras, de las 36 elecciones de gobernador que se han disputado, y aquí estoy incluyendo las 2 elecciones extraordinarias que el INE ha tenido que organizar para los ejecutivos locales, las de Puebla de este año y las de Colima por mandato del Tribunal Electoral unos años atrás, en 2016, en virtud de la anulación de la elección ordinaria, pero de 36 elecciones de gobernador, en 23 casos ha ganado un partido distinto al que gobernaba cuando la elección se llevó a cabo. Y si además vemos el cuadro de la derecha, podemos constatar lo que sostenía hace un momento: no hay un solo beneficiario de la alternancia. Todos los partidos políticos, en mayor o en menor medida, se han beneficiado de las condiciones democráticas que permiten que las y los ciudadanos con su voto libre decidan si los gobernantes repiten o si los partidos en el gobierno repiten o se van. Como pocas veces en nuestra historia, en consecuencia, hemos tenido un voto no solamente libre al momento de su emisión, sino que también cumple con eso que los teóricos de la política, Sartori, Dahl y muchos otros, señalan como una de las, digámoslo así, de las consecuencias o de las derivaciones del empoderamiento del voto ciudadano. No solo sirve el voto para elegir a los representantes, sino también sirve para premiar o castigar las buenas o malas acciones de gobierno. En el ámbito de las diputaciones locales y de las alcaldías, el índice de alternancia se mantiene. Casi un poco más del 57% en el caso del Poder Legislativo en el ámbito local y más del 67% en el ámbito de los ayuntamientos. ¿Qué es lo que nos depara el futuro inmediato? Bueno, en 2020, como decía, vamos a tener solo 2 elecciones locales, las de diputados en el caso de Coahuila y las de ayuntamientos, la renovación de los ayuntamientos en el caso de Hidalgo. Pero tal vez vale la pena recordar, y a mí me llamaba mucho la sorpresa como varios legisladores en la discusión presupuestal decían: pero si el próximo año no hay elecciones más que 2, ¿para qué piden tanto dinero? Bueno, pues se les olvida que vamos al arranque de la organización del proceso electoral más grande de nuestra historia, como ya lo mencionaba el señor secretario de Gobierno. El próximo año, en apenas 9 meses y 3 días, estará arrancando el proceso electoral más grande que hayamos visto en nuestro país, tanto por el número de potenciales electores. Las estimaciones del Registro Federal de Electores nos proyectan que en 2021 tendremos un padrón electoral de 96 millones de electores. Esto quiere decir 6 millones más que en 2018. La pirámide poblacional sigue todavía manteniendo, digamos, un crecimiento gradual de la propia población, pero también por el número de cargos en disputa. En virtud de la concurrencia inédita, los 32 estados por primera vez tendrán algún tipo de elección local, y son estas que están aquí en este cuadro, implican que el número de cargos en disputa en las urnas será de más de 3,400. Esto quiere decir 250 cargos más de los que se resolvieron en las urnas en 2018. Nunca habíamos visto una elección tan grande como la que vamos a tener en 2021. Por cierto, déjenme ser aguafiestas para el siguiente presidente del Instituto Nacional Electoral cuando sea invitado para celebrar el 26 aniversario del IES, porque el 25 igual todavía me quedo, si no dispone otra cosa, la soberanía nacional en estos días. Es decir, de cara a la elección de 2024, que esa será la más grande de la historia. Si alguien me dice: oiga, pero eso ya lo oímos en 18 y lo oímos en su momento 2015, y así va a seguir siendo mientras la pirámide poblacional no se nos voltee. ¿Qué quiero decir con esto? Que el número de electores va a determinar el número de casillas, un número que estimamos va a acercarse a las 170,000, que va a implicar el número de electores sorteados para ser visitados en sus domicilios mayor
o el más grande hasta ahora visto, que va a implicar el número de funcionarios de casilla más alto de la historia electoral del país, y así sucesivamente, el número de boletas, el número de materiales electorales, y síganle sumando ustedes. Como pueden ver, insisto, el número de cargos en disputa es inédito en el ámbito local. Y permítanme regresarme porque aquí lamentablemente el cañón está cortando el número de 15 en la primera columna, que es el de gobernadores. Me voy acá para que quede más claro. Como pueden ver, habrá en 2021 15 gubernaturas, siempre y cuando el orden constitucional y democrático del país no se vea alterado. Pero eso no le corresponde al Instituto Nacional Electoral hoy decirlo, sino a la Suprema Corte de Justicia, porque por supuesto estoy contemplando la elección de Baja California, en donde las y los baja californianos deberán tener el derecho, de acuerdo con el orden constitucional que estaba vigente hasta que se realizó la elección el 2 de junio pasado, cuando los baja californianos eligieron un gobernador por 2 años, de volver a decidir quién ocupará el Ejecutivo en ese país. Pero perdónenme, quería hacer este énfasis, sobre todo en los tiempos que corren. Confío en que tendremos 15 elecciones de gobernador. Déjeme plantear algo que ha estado y que está en el ambiente, sobre todo a lo largo del último año. Ok, los resultados son estos, el balance es un balance bueno. Déjenme decir algo y no me dejarán mentir los colegas del IES. Este ha sido un proceso, y por otro lado también los colegas de la delegación del Instituto Nacional Electoral. El proceso de instrumentación de la reforma de 2014 fue un proceso muy complicado. De hecho, muchos en 2014, ustedes podrán recordar, apostaron a que era una reforma impracticable. Hoy lo que podemos decir es que a pesar de sí ser una reforma muy compleja, un sistema muy complejo, que implica una coordinación nunca antes vista, muy fina, que debe estar muy bien aceitada entre las instancias nacionales y las instancias locales, y que no fue así desde el primer momento. Déjenme decírselos así para marcar un antes y un después. En las elecciones de 2015, las primeras elecciones bajo el nuevo modelo, digamos que privaron en el ámbito local las posturas soberanistas, es decir, los soples que se asumían, a pesar de que los consejeros los habíamos nombrado desde el Consejo General, muchos se asumían como los que defendían en la última trinchera la soberanía estatal frente a la intromisión centralista del centro representada por el INE. Y también del otro lado, en mucho existía una postura supremacista de háganse a un lado porque les vamos a enseñar cómo se hacen las elecciones. Dejan ponerlo así. Pero 4 años después, en las elecciones de 2019, la historia es radicalmente distinta, o las de 2018. Creo que lo que hemos logrado construir, a partir sí de medidas, dirían los médicos, de electroshock en muchas ocasiones, como es la expedición de un reglamento nacional de elecciones, en el que tal vez se nos pasó un poquito la mano en el INE y tendremos que ir aligerando hacia el futuro, lo digo aquí, pero que creo que era indispensable para poder concretar este principio de estandarización y homogenización. Hoy sí podemos decir que la calidad de las elecciones en todo el país sigue los mismos estándares y los mismos criterios. Se ha traducido en una colaboración inédita. Creo que todos entendimos en los órganos electorales, el nacional y los locales, que estamos remando en un mismo barco, y o remamos de manera sincronizada y coordinada, o no hay modo de que ese barco llegue a buen puerto, al puerto democrático, que las elecciones lleguen al puerto de la democracia, si me permite la metáfora. Y es que no hay modo de que le vaya bien al INE si le va mal a un OPLE, y no hay modo de que le vaya bien a algún OPLE si le va mal al INE. Este es un sistema, y de todos depende que los engranajes que representamos, unos si se quiere más grandes, otros con distintas atribuciones, pero todos finalmente parte de un mismo sistema, estemos suficientemente aceitados y coordinados para entregar buenas cuentas. Un dato adicional al que he mencionado, el de la alternancia. Las elecciones de 2018 y de 2019 son elecciones prácticamente no contestadas. Bueno, la presidenta me dirá, siempre hay litigiosidad y hemos construido un sistema que parece que hemos colocado los incentivos hacia la litigiosidad, ¿no? No somos uruguayos en donde quien pierde, aunque sea por menos de un punto porcentual, acepte de inmediato la derrota. Siempre, todas las fuerzas políticas, todas sin excepción, cuando pierden intentan ganar en tribunales lo que las urnas no necesariamente les dieron, pero eso es parte de una litigiosidad, digámoslo así, que en el futuro yo creo, tenderá a disminuir, o al menos son buenos deseos para quienes tenemos que administrar el conflicto, sea en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito administrativo. Dicho lo cual,
En unos 100 años podemos hacer un índice de alternancia, perdón, no de alternancia, sino de litigiosidad y veremos cómo nos está yendo. En este contexto, con estos resultados, ¿resulta necesaria una reforma electoral? En esto quiero ser claro y categórico. ¿Necesaria? No. ¿Podemos ir a las elecciones de 2021, las más grandes de nuestra historia, con el sistema normativo e institucional que hoy tenemos? La respuesta es clara y contundente: sí, sin duda. Las condiciones tanto de equidad en la competencia, como de certidumbre en la organización de las elecciones, como de representación de la pluralidad política y de autonomía e independencia de los órganos electorales, hoy están dadas para que no tengamos un problema en las elecciones del 2021. ¿Es pertinente una reforma electoral? Miren, déjenme decirlo desde una perspectiva estrictamente académica. Como lo decía Dieter Nolen, refiriéndose a la reforma electoral, a la que definía como una reforma interminable. Siempre va a haber ámbitos de mejora para las reglas y las condiciones del juego democrático. Más todavía porque la intensa dinámica de la vida político-electoral en cada elección presenta nuevos desafíos para la que viene. Hay un ejemplo en el que ustedes pues ya tienen alguna experiencia en el ámbito local. Bueno, no sé, corríjanme, no sé si en Zacatecas, que tiene que ver la instrumentación de la reelección. Ya lo hicieron ustedes, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que aprender mucho del ámbito local, porque en el ámbito federal, claro, en 18 tienen toda la razón, a partir de las elecciones de 16, tienen toda la razón. Bueno, nosotros en el ámbito federal no, nunca ha habido reelección en el ámbito legislativo. La del 21 va a ser esta legislatura en la Cámara de Diputados es la primera cuyos miembros tienen posibilidad de reelegirse, y no hay reglas. Si me dejan darle un consejo a los legisladores, pero no soy quien, en lugar de andar pensando cómo modifican el sistema electoral, ¿por qué no ponen las reglas para que no sea el INE el que va a tener que decidir cuáles son esas reglas? No nos toca a nosotros poner las reglas, pero en muchas ocasiones hemos tenido que hacerlo frente al vacío legislativo que pues no dice nada. Dicho eso, en este contexto, ¿veo las mejores condiciones para que haya una reforma electoral? Lo digo con mucha franqueza: no, porque creo que no hay claridad respecto a qué se quiere con una reforma electoral. En el último año, desde el arranque de esta legislatura federal hasta hoy, hay más de 120 iniciativas en materia de reforma electoral registradas. Algunas de ellas son integrales, las menos, algunas son reformas que buscan atender temas específicos. Hasta hay una reforma que dice que para ahorrar dinero no se nombren a los 4 consejeros que abandonan el Consejo General en abril próximo y que nos quedemos con 7. Bueno, pues si nos quedamos con 7, pues con eso tendremos que ir. Es más, si deciden que nada más haya uno, pues bueno, no, los colegiados son indispensables. Dicho lo cual, el problema es que no veo claridad de hacia dónde se quiere apuntar una reforma electoral. El único, digamos, leitmotiv de las iniciativas que se han presentado es el de la austeridad. Y permítame decir algo: nadie está, voy a abundar eso en unos minutos más, en contra de la austeridad. El problema es cómo se logra la austeridad. Porque si uno se pone a ver lo que han sido las medidas de austeridad tomadas por los órganos electorales, hablo de entrada por el INE, siempre invariablemente han sido mucho mayores de la que los propios presupuestos han establecido. Todos los presupuestos de egresos establecen normas de austeridad que deben aplicarse en el ejercicio fiscal de que se trata. Siempre, incluso las de este año, aprobadas por la actual legislatura, siempre el INE ha instrumentado medidas de austeridad que van más allá de lo que los propios presupuestos plantean. ¿Qué significa austeridad? ¿Ahorro? Bueno, si eso significa ahorro, plantémonos cuáles son las mejores maneras para poder avanzar hacia elecciones menos costosas. Nadie está en contra de elecciones menos costosas. El problema aquí son los cómo, porque si uno revisa las iniciativas que se han planteado, hay una iniciativa que es la más integral y de donde tomo algunos de estos puntos que se ha presentado por parte de algún legislador de la bancada mayoritaria, aunque tanto el coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados como la presidenta de ese partido han dicho que no son iniciativas de ese partido. Bueno, tampoco han dicho que están en contra, por cierto, pero esas iniciativas, por ejemplo, la que plantea desaparecer a los soples y que los órganos electorales del instituto, los consejos locales, el que a partir de septiembre próximo
el licenciado Matías Chiquito va a presidir. Que esos consejos se vuelvan permanentes. Pues ya no entendí. Si los consejos que hoy son temporales se vuelven permanentes, van a costar más. Hoy los consejeros locales, probablemente aquí hay algún consejero local del Instituto Nacional Electoral, consejero o consejera. Bueno, ustedes saben que no son cargos ni profesionales ni permanentes. Se paga así una dieta para quien cumple esta función, pero cada quien sigue ejerciendo su oficio de periodista, de empresario, de profesor universitario o de lo que sea. De funcionario público no, porque hay incompatibilidad, como ustedes saben, ¿no? Pero pues, si estos órganos van a ser permanentes, ¿dónde queda el ahorro? Tal vez la clave está no tanto en el ahorro, sino en lo que se pretende es que esos órganos ya no los nombre el Consejo, esos consejeros ya no los nombre el Consejo General del INE, sino que los nombre la Cámara de Diputados, o sea que sean designaciones políticas. Y estos son los consejos que nombran a los consejeros distritales, que son los que nombran a los funcionarios de casilla, que son los que deciden dónde se ponen las casillas, que son los que hacen los cómputos de las elecciones. Que se me hace que no se busca ahorro, sino control político. Perdón, ¿eh? Como dicen, no era arisca, ¿cómo era? Hay una serie de propuestas que se han venido planteando y que me parece que son propuestas que van en contra de esa evolución que hemos señalado. La eliminación de los organismos públicos locales. A ver, alguien puede decir en esta materia, y lo digo con mucha franqueza, nosotros nos hemos pronunciado en contra de ello, no solamente porque creemos que el sistema funcione y como recomiendan los anglosajones con un proverbio popular, si funciona no lo arregles, sino además, como decía María Marván, pues a lo mejor idealmente un sistema en donde hay un único órgano electoral que organiza las elecciones del país puede ser mejor, pero como decía María Marván, lo mejor es enemigo de lo bueno, y lo que hoy tenemos es suficientemente bueno y los resultados están a la vista de todos. Hay elecciones pacíficas, libres, en donde hay una competencia auténtica y el poder político se recrea y se reproduce de manera normal y sin mayores problemáticas. Pero quien piense que el INE con su diseño actual puede suplir a los organismos públicos electorales, simple y sencillamente desconoce cómo se estructura el INE y cuáles son las funciones del INE. Alguien podría decir, pero hicieron la elección de Puebla. Claro, nada más hicimos la elección de gobernador de Puebla por condiciones muy particulares. La excepcionalidad de la muerte de la gobernadora, la rijosidad de los partidos políticos que no logró disiparse ni con la elección, ni con los cómputos, ni con los recuentos, ni con el litigio ante los órganos electorales, y la casualidad inédita de que todas las fuerzas políticas del Estado solicitaron que fuera el INE y no el OPLE quien organizara esa elección. ¿El INE pudo organizar la elección de Puebla? Sí, lo hicimos muy bien, pero no hicimos nada más. Toda la estructura del INE se volcó a organizar una sola elección y 5 de ayuntamientos, el más grande de los cuales tenía 30 casillas, ayuntamientos muy pequeños. El INE tal como está diseñado, con su estructura, ¿podría organizar las elecciones de 2021? Todas. La respuesta es clara y contundente. De ninguna manera. El INE no tiene consejos distritales locales, correspondientes a los distritos locales. El INE no tiene consejos municipales. El INE tendría que crecer hasta volverse una estructura mastodóntica para poder cumplir las funciones que hoy, de manera colaborativa, realiza el INE mismo y los propios institutos electorales en cada uno de sus ámbitos de competencia. Entonces, perdón que lo diga, no es una reforma que busque ahorrar costos. Un primer estimado que hicimos de lo que tendríamos que hacer si esta reforma prosperara nos llevaba a incrementar nuestro costo de operación electoral en casi 4,000 millones de pesos. Todo el sistema OPLES cuesta poco más de 4,000 millones de pesos, es decir, ¿dónde está el ahorro? A mí se me hace que lo que se quiere es reinventar el sistema electoral con una serie de mecanismos que implicarían, como decía, la subordinación, la captura política, yendo a contracorriente de todo lo que esa lucha democratizadora ha venido planteando en las últimas décadas. No me detengo en los puntos, nada más quiero señalar, no es un asunto de paranoia mía. Mis colaboradores pusieron 2 veces lo del periodo de la presidencia del INE, así que yo no estoy preocupado de lo que ocurra. Pero sí, una de esas, bueno, el mismo legislador acaba de plantear e inscribir ya en el Pleno, y creo que se turnó a comisiones, la verdad no sé, ni me preocupa, una iniciativa que plantea
reducir la duración de la presidencia del Instituto Nacional Electoral de 9 años, como ocurre hoy en día, a 3 años, y que ésta sea rotativa, y que la Cámara de Diputados cada 3 años nombre de entre los consejeros presentes a quién va a ser el presidente en turno. Miren, no es un asunto, yo soy un académico con licencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo una carrera, y cuento con que después de ser presidente me seguirán invitando las autoridades administrativas y académicas de la Universidad de Zacatecas y de la Universidad Autónoma de Durango a seguir impartiendo conferencias aquí en Zacatecas. No me preocupa pues el futuro en este punto de vista. Lo que sí me preocupa es que detrás de esa iniciativa claramente hay una intención de romper lo que en su momento incluso Porfirio Muñoz Ledo, negociando la reforma de 1996 como dirigente del PRD, puso sobre la mesa que la duración de los funcionarios, de quienes son responsables de la conducción de los procesos electorales, no sea igual a los ciclos políticos, que no tengan una duración sexenal o una duración trianual, como una manera de garantizar la autonomía. ¿Por qué se nombra ministros de la Corte por 15 años? ¿Por qué no son cada 6 años? Pues precisamente para romper la lógica de un órgano que tiene una función de control político de los vaivenes de la propia política. ¿Qué es lo que está planteando esa iniciativa? Que cada legislatura designe a su presidente en el Consejo General, es decir, subordinar a los vientos de donde sopla la mayoría política detrás de cada elección, quienes van a ser los que conducirán los destinos de la autoridad electoral. De nuevo, claramente, y ya van 2, y esperamos la tercera, son 2 iniciativas al hilo que están claramente planteando un intento de subordinación política de la autoridad electoral, yendo a contracorriente de lo que ha sido la lógica de esa evolución a la que yo me refería. Dicho lo anterior, si estas son las iniciativas, lo digo con mucha franqueza, mejor nos vamos con las reglas que hoy tenemos, que son reglas funcionales y pertinentes. No hablo aquí de la eliminación y la disminución de los legisladores de representación proporcional, más de lo que ya dije, en fin, del tema del financiamiento. Señalo, sí hay una iniciativa que plantea que el padrón electoral pase a manos de la Secretaría de Gobernación para cumplir esa vieja idea de la cédula de identidad. Pues digo, sí es un pendiente que está en la ley, pero mi pregunta es, ¿para qué queremos cédula de identidad si ya tenemos cédula de identidad? Se llama credencial para votar con fotografía. Tenemos un problema con los menores de edad, sin duda. Y por eso hemos insistido en numerosas ocasiones que el INE tiene una infraestructura, más de 900 módulos en el país, que puede ser utilizada para poder credencializar a los menores de edad, aunque esa responsabilidad le corresponde a la Secretaría de Gobernación y al Registro Nacional de Población. Para eso están los convenios de colaboración, nada más que con el recorte presupuestal, para eso tendremos que hacer el cálculo de que si vamos por esa ruta, cuánto van a tener que poner, porque tampoco somos damas de la caridad, ni tenemos recursos como para poder cumplir esa función filantrópica. Dicho lo anterior, yo creo que, la postura que el INE asume en la relación con los gobiernos, con todos los gobiernos, con los gobiernos locales y con el gobierno federal, es la misma. Somos un órgano autónomo, somos muy celosos de nuestra autonomía, defendemos todos los días nuestra autonomía, pero somos un órgano del Estado mexicano. Y como órgano del Estado mexicano sabemos que hay muchos ámbitos en los que hay que colaborar con los distintos gobiernos para enfrentar conjuntamente la solución de esos problemas a los que hacía referencia hace un momento. No quiero abusar del tiempo, simple y sencillamente quiero sintetizar respecto de una reforma, cómo se coloca, una eventual reforma, cómo se coloca el Instituto Nacional Electoral. Primer punto, nadie está en contra de la austeridad y al contrario, nosotros hemos puesto sobre la mesa cuáles podrían ser las rutas para poder tener elecciones menos onerosas sin perder confiabilidad en el punto, sin perder la credibilidad que tan costosamente hemos alcanzado durante los procesos electorales. Por ejemplo, vamos al voto electrónico. Y de entrada, aunque esta es la lámina siguiente y el cierre, pero de entrada lo menciono, porque involucra directamente a estados como Zacatecas, que ha tenido una lógica de inclusión, tanto por lo que hace a sus migrantes, por las condiciones particulares de la sociedad zacatecana, como también por los ejercicios de voto electrónico que en las elecciones en el estado han venido practicándose. Y lo digo así. Nosotros para las elecciones del 2021, por cierto, el viernes se otorgó la licitación de la empresa que construirá el sistema de voto por internet para que en las elecciones del 2021, en aquellos estados en donde está reconocido el voto de los mexicanos desde el extranjero,
estos puedan votar, además de la vía ordinaria, la vía postal, puedan votar de manera electrónica, puedan votar por internet. La ruta está trazada y a pesar del recorte, lo digo con toda franqueza, esa sí es una de las funciones que no vamos a afectar. No tenemos por qué, haremos, lo hemos dicho, todo lo humana e institucionalmente posible para que la decisión de las y los diputados de la semana pasada no sea transferida o afecte en la menor medida de lo posible tanto los servicios que le brindamos a la ciudadanía como la calidad de las propias elecciones. El voto por internet para los mexicanos que viven en el extranjero va para el 2021. Y en las elecciones del próximo año, Coahuila e Hidalgo, vamos, y aquí bueno, tendremos que tener el acompañamiento de las autoridades jurisdiccionales, pero hay buena comunicación con ellas. Vamos a introducir, no como programa piloto, sino en algunas secciones electorales, la votación para los dos cargos, ayuntamientos en Hidalgo y diputaciones en Coahuila, votación de tipo electrónico, como una manera de ir metiendo esa cuña que nos permita ir remontando la desconfianza que respecto al voto electrónico hoy todavía se tiene, como una manera en el futuro de abaratar los costos de las elecciones. Porque no es lo mismo hacer una inversión en tecnología que estar gastando, que puede ser utilizada para múltiples propósitos, que estar gastando carretadas de dinero producto de la desconfianza en estar imprimiendo boletas en papel seguridad. Por cierto, somos el único país del mundo en donde se tiene que producir papel seguridad para que las y los ciudadanos voten. Pero yo no estoy cierto si estamos listos para quitarlo, ¿eh? Ya me dirán los partidos políticos, porque en esto hay que caminar con pies de plomo, porque si no, como se suele decir, lo barato nos puede salir caro. Y no olvidemos una cosa, y las enseñanzas nos vienen en estos momentos de otros lados del mundo. Si las elecciones salen mal, lo de menos es la estabilidad política. Todos pagamos los platos rotos en términos de estabilidad social y de estabilidad económica. Déjenme contar una anécdota, no me la aguanto, que es una anécdota que ilustra muy bien el punto. Hace algunos años, en 2015, eran elecciones muy complejas. Acuérdense que había aquí grupos sociales que planteaban el boicot de las elecciones. Acaba de pasar los ominosos hechos de Iguala en 2014. En fin, el entonces gobernador del Banco de México, el gobernador Agustín Carstens, me invitó a comer y me dijo: oye, yo te quiero proponer que nos veamos periódicamente para que me cuentes cómo van las elecciones. Y en efecto, y se arrancó. Oye, ¿y cómo le van a hacer? ¿Cómo imprimen el papel? ¿Cómo el papel para las boletas? ¿Cómo lo distribuyen? ¿Quién lo resguarda? ¿Qué hacen? ¿Cómo se recuentan los votos? Y yo decía, bueno, pues le contaba, ¿no? Y a un cierto punto le dije: oiga, gobernador, yo sabía que usted era un economista prestigiado, pero no sabía que le interesara tanto lo electoral. Y me contestó: lo electoral no me interesa nada, me interesa la economía. Si las elecciones a ustedes les salen mal, el día después soy yo el que va a tener que lidiar como gobernador del Banco de México con la inestabilidad económica, con la fuga de capitales, con la paridad alterada, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que en las democracias las elecciones dan mucho más que solamente definir quién va a ocupar los cargos públicos. Las elecciones son también la fuente de estabilidad social, económica, son la base y política, por supuesto, y son la base de la paz pública. Por eso yo lo que digo, hagamos todo lo que tenemos que hacer, esfuerzos conjuntos para que las elecciones cuesten menos, sin perder un ápice en la confianza en torno a las elecciones y sus resultados. Porque si no, por ahorrarnos unos pesos, que no está mal hoy, mañana podemos perder muchísimo más. Con esto no quiero justificar ningún tipo de despilfarro. Los órganos electorales tienen que estar auditados como lo están, e incluso más. Tiene que observarse desde el punto de vista de la sociedad, de los propios partidos políticos, de los órganos de control presupuestario, nuestro desempeño. Pero no podemos jugar con las elecciones, porque veamos lo que pasa en otros lados del mundo. Es más, veamos nuestra propia historia. Hace 30 años las elecciones eran un problema y nos costó muchísimo llegar a donde estamos. Segundo, bienvenida a una reforma electoral, pero cuidemos 4 temas. Porque son 4 temas que deben constituirse como irreductibles de todos aquellos que hemos apostado por construir y consolidar nuestra democracia. Ni un paso atrás en la autonomía de las autoridades electorales, ni un paso atrás en la certeza que hemos logrado conquistar en términos de los procedimientos que hoy dan
resultados ciertos y confiables, ni un paso atrás en la equidad de las condiciones de la competencia y ni un paso atrás en la representación del pluralismo. Si esto no se toca, si no se fortalece, bienvenidos los cambios electorales. Con una condición: no nos olvidemos que los cambios a las leyes electorales tienen que tener el propósito de hacer más eficiente el modelo. Trabajemos en ese sentido. Hay muchos ámbitos de oportunidad para ello. Pero dos, las reformas electorales, como lo decía Norberto Bobbio, son de todas las reglas las únicas que requieren como base de su aprobación un consenso amplísimo o, si es posible, la unanimidad. Porque de lo que estamos hablando son de las reglas del juego democrático. Si las reglas del juego se imponen, siempre va a haber alguien después que, habiendo perdido, diga: perdí porque las reglas no eran justas. Y de ahí venimos. Eso ya nos pasó. No perdamos eso que hoy nos está permitiendo estabilidad política. Termino. Ahí están los que creo que son los retos institucionales de las autoridades electorales hacia el futuro. Ya hablaba del voto electrónico. En 2021 va a ser un año electoral particularmente intenso, porque de acuerdo con las reglas, con las reformas constitucionales, que yo creo que ya hoy podrían publicarse, porque la última noticia hace un par de semanas o hace una semana y media es que la reforma constitucional para introducir la revocación de mandato y modificar las reglas de las consultas populares contaba ya con 20 aprobaciones de congresos locales. Es decir, en cualquier momento se podría publicar. Y estas nuevas reglas van a hacer que el 2021 sea un año particularmente complejo desde el punto de vista electoral, porque el 6 de junio iremos a la elección más grande de la historia. Y eventualmente, en la primera semana de agosto, tendremos que realizar las consultas populares que eventualmente cumplan con los requisitos. Y en febrero del 22 iremos eventualmente a la primera ejercicio de revocación de mandato para la presidencia de la República. O sea que si hay algún funcionario electoral, aproveche bien las vacaciones de diciembre de este año, porque vienen años complejos para lo que siga. Un dato que nada más, pero esto es una plañidera colectiva con ustedes: en la reforma laboral de hace unos meses incluyeron en el órgano de gobierno, en la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al presidente del INE. Es un órgano colegiado que tiene 5 funcionarios: el secretario de Hacienda, la secretaria del Trabajo, el presidente del INAI, el presidente del INEGI y el presidente del INE. Así que estoy desempolvando mis libros de derecho laboral, aunque esos estaban en el momento previo. Y ese órgano va a tener el pequeño desafío de establecer cuáles van a ser las reglas que van a tener que tener todos los sindicatos nacionales y locales, federales y locales, en materia pues tan elemental como, por ejemplo, democracia interna, como, por ejemplo, toma de nota, como, por ejemplo, la definición de los contratos, bueno, la toma de nota, que es la definición de los contratos colectivos, como también ya se me olvidó cuál es el tercero, a lo mejor es el subconsciente que me engaña, no quiero estar, ¿perdón? No, la huelga afortunadamente no, para eso estarán los tribunales laborales, ¿no? Pero también el INE, en un orden de prelación, probablemente tenga que estar involucrado en la organización de las elecciones al interior, libres, secretas y auténticas al interior de los sindicatos. Y entre otras cosas, las urnas electrónicas nos servirán para eso. Pero como eso es hacer futurismo, mejor me dejo aquí. Les agradezco a todos ustedes su presencia y defendamos juntos lo que nos ha costado tanto tiempo construir conjuntamente nuestra democracia. Muchísimas gracias. Agradecemos su conferencia, doctor Lorenzo Córdoba Vianello.